Munehisa Ohma, el hombre que predijo la psicología del dinero. Hace más de 250 años, cuando Wall Street ni siquiera existía y el mundo financiero moderno era todavía un sueño lejano, un comerciante japonés descubrió algo que cambiaría para siempre la forma en que entendemos los mercados. Mientras miles de personas observaban precios, mercancías y cifras, este hombre estaba observando algo mucho más poderoso: las emociones humanas. Descubrió que los mercados no se movían únicamente por la oferta y la demanda. Descubrió que el miedo, la codicia, la esperanza y el pánico podían empujar los precios mucho más lejos de lo que la lógica permitía. Aquella idea parecía absurda para su época. Sin embargo, siglos después, millones de traders alrededor del mundo continúan utilizando principios que nacieron de sus observaciones. Su nombre era Munehisa Ohma, y muchos lo consideran el trader más extraordinario de la historia. Un hombre que convirtió el mercado del arroz en un laboratorio de psicología humana, y que desarrolló herramientas que siguen siendo utilizadas en la actualidad. Esta no es solamente la historia de un comerciante japonés, es la historia del hombre que descubrió el verdadero secreto detrás del comportamiento de los mercados mucho antes de que el resto del mundo estuviera preparado para entenderlo. El Japón, que dio origen a una leyenda. Para comprender la historia de Munehisa Ohma debemos viajar al Japón del siglo XVIII, una época completamente distinta a la que conocemos hoy. No existían computadoras, teléfonos ni plataformas digitales para comprar y vender activos. Sin embargo, Japón ya poseía uno de los sistemas comerciales más sofisticados del planeta. El arroz no era simplemente un alimento. Era una fuente de riqueza, una reserva de valor y una herramienta de poder económico. Grandes fortunas nacían y desaparecían dependiendo de las cosechas y del comercio de este producto. En ese mundo competitivo y lleno de incertidumbre, donde cada decisión podía significar ganancias enormes o pérdidas devastadoras, comenzaría a formarse uno de los observadores más brillantes que hayan existido en la historia de los mercados financieros. El hijo de un comerciante. Munehisa Ohma nació en la ciudad de Sakata, dentro de una familia relacionada con el comercio del arroz. Desde muy joven, estuvo rodeado por conversaciones sobre negocios, precios, transporte de mercancías y negociación comercial. Mientras otros niños crecían pensando en actividades comunes para su edad, Ohma aprendía a observar cómo las personas reaccionaban cuando el dinero estaba en juego. Veía discusiones entre comerciantes, escuchaba historias sobre ganancias inesperadas y estudiaba cómo las emociones influían en las decisiones económicas. Sin saberlo, estaba desarrollando una habilidad que más tarde se convertiría en la base de toda su fortuna: la capacidad de observar el comportamiento humano. El centro financiero de Japón. Con el paso de los años, Ohma comenzó a interesarse profundamente por el mercado de Osaka. Aquella ciudad era considerada el corazón financiero de Japón. Miles de comerciantes se reunían para negociar arroz, establecer contratos y especular sobre el futuro de las cosechas. En muchos aspectos, Osaka funcionaba como una versión antigua de los mercados financieros modernos. Allí se movían enormes cantidades de riqueza, y cada rumor podía provocar cambios importantes en los precios. Para la mayoría de los participantes, el objetivo era simple: comprar barato y vender caro. Pero Ohma estaba buscando algo más profundo. Quería comprender por qué los precios se comportaban de ciertas maneras incluso cuando la lógica parecía indicar lo contrario. El descubrimiento que cambió su vida. Mientras estudiaba el 1900 de comportamiento del mercado, Ohma comenzó a notar algo que nadie parecía entender. En numerosas ocasiones, los precios no reaccionaban de acuerdo con la realidad objetiva. Había momentos en que abundaba el arroz y los precios subían. Ocasiones en las que existía escasez y los precios caían. Aquello no tenía sentido para quienes analizaban únicamente la oferta y la demanda. Pero para Ohma era una pista. Poco a poco comenzó a sospechar que existía una fuerza invisible influyendo sobre el mercado. Una fuerza capaz de alterar la lógica económica tradicional.
Esa fuerza eran las emociones humanas, el poder del miedo y la codicia. A medida que profundizaba en sus observaciones, Oma descubrió que el miedo y la codicia tenían más influencia sobre los precios que muchos factores económicos. Cuando los comerciantes se dejaban dominar por el entusiasmo, compraban agresivamente y elevaban los precios por encima de lo razonable. Cuando el miedo aparecía, vendían desesperadamente incluso cuando no existían razones suficientes para hacerlo. Oma comprendió que el mercado era una representación colectiva de las emociones humanas. Aquella idea era revolucionaria para su época. Mientras otros analizaban mercancías, él analizaba psicología. El nacimiento de un método. Una vez comprendida la importancia de las emociones, Oma comenzó a desarrollar métodos para registrar y estudiar los movimientos del mercado. Tomaba notas detalladas, comparaba patrones históricos y buscaba señales repetitivas en el comportamiento de los participantes. No intentaba adivinar el futuro. Intentaba entender cómo reaccionaban las personas frente a determinadas situaciones. Con el tiempo descubrió que ciertos patrones aparecían una y otra vez. La naturaleza humana cambiaba muy poco. El miedo seguía siendo miedo. La codicia seguía siendo codicia. Y esos patrones emocionales dejaban huellas visibles en los movimientos de los precios, el nacimiento de las velas japonesas. Fue entonces cuando desarrolló uno de los legados más importantes de la historia del trading. Oma creó una forma visual de representar la batalla constante entre compradores y vendedores. Aquella herramienta permitía observar quién estaba dominando el mercado en cada momento y reflejaba el estado emocional de los participantes. Hoy conocemos ese sistema como las velas japonesas. Más de 2 siglos después, millones de traders continúan utilizándolo todos los días. Lo extraordinario es que detrás de cada vela existe la misma idea que Oma descubrió hace cientos de años. Los mercados son, ante todo, una manifestación del comportamiento humano. El hombre que comenzó a ver el mercado de forma diferente, mientras la mayoría de los comerciantes seguía observando únicamente los precios, Oma estaba observando algo mucho más valioso. Estaba observando las reacciones humanas detrás de esos precios. Comprendió que los mercados eran como un espejo de las emociones colectivas. Cuando la multitud sentía miedo, los precios reflejaban ese miedo. Cuando la multitud se dejaba dominar por la ambición, los precios también lo reflejaban. Esta comprensión le permitió adelantarse a muchos movimientos importantes. Mientras otros reaccionaban ante los cambios, él analizaba las causas emocionales que los provocaban. Poco a poco comenzó a desarrollar una ventaja que parecía casi imposible para los demás comerciantes. Ya no estaba compitiendo únicamente con información. Estaba compitiendo con una comprensión más profunda de la naturaleza humana. La leyenda de las 100 victorias. Con el paso de los años comenzaron a circular historias extraordinarias sobre sus resultados. Una de las más famosas afirmaba que había logrado una racha cercana a las 100 operaciones exitosas consecutivas. Aunque los historiadores modernos discuten la precisión exacta de esta cifra, la leyenda sobrevivió durante siglos porque reflejaba algo real. Oma poseía una capacidad excepcional para interpretar el mercado. Su reputación creció hasta convertirse en una figura casi mítica dentro del comercio japonés. Los rumores sobre sus éxitos se extendieron por diferentes regiones del país. Muchos comerciantes intentaban imitarlo. Otros simplemente querían descubrir cuál era su secreto. Pero el verdadero secreto nunca fue una fórmula mágica. Era su capacidad para comprender lo que la multitud estaba sintiendo antes de que la multitud misma fuera consciente de ello. La fortuna que impresionó a todo Japón, a medida que sus operaciones se multiplicaban, también lo hacía su riqueza. Oma acumuló una fortuna que para la época resultaba difícil de imaginar. Sus éxitos financieros comenzaron a llamar la atención de comerciantes, autoridades y miembros de la élite económica japonesa. En una sociedad donde el prestigio estaba estrechamente ligado a la capacidad de generar riqueza, su nombre empezó a ser mencionado con admiración. Pero lo interesante es que Oma no atribuía su éxito a la suerte. Sabía que la suerte podía ayudar una vez, incluso 2 veces, pero no podía explicar décadas de resultados consistentes.
Lo que realmente había construido era un sistema basado en observación, disciplina y comprensión psicológica, elementos que siguen siendo fundamentales en cualquier mercado moderno. El error que cometen la mayoría de los traders. Homa observó algo que continúa destruyendo cuentas de trading incluso en la actualidad. La mayoría de las personas creen que el problema está en el mercado, cuando en realidad el problema suele estar dentro de ellas mismas. Los traders pierden dinero porque sienten miedo cuando deberían ser pacientes. Se vuelven codiciosos cuando deberían ser prudentes. Operan impulsivamente cuando deberían esperar. Persiguen ganancias rápidas cuando deberían pensar a largo plazo. Homa entendió que el principal enemigo de un operador rara vez es el mercado. El principal enemigo suele ser su propia mente. Y esta lección, descubierta hace más de 2 siglos, continúa siendo una de las verdades más importantes del mundo financiero, cuando la psicología venció a la información. En la época de Homa no existían las noticias instantáneas, ni los datos en tiempo real. Sin embargo, él logró comprender algo que muchos inversores modernos todavía ignoran. Tener información no siempre significa tener ventaja. Lo verdaderamente importante es interpretar correctamente esa información. 2 personas pueden recibir exactamente la misma noticia y reaccionar de manera completamente diferente. Una puede entrar en pánico, la otra puede ver una oportunidad. Esa diferencia psicológica es la que separa muchas veces a los perdedores de los ganadores. Homa comprendió que los mercados están llenos de información. Pero las grandes oportunidades suelen surgir cuando entiendes cómo reaccionará la multitud frente a esa información. El legado que cruzó los siglos. Con el paso del tiempo, las enseñanzas de Homa sobrevivieron mucho más allá de su propia vida. Generaciones enteras de comerciantes japoneses continuaron estudiando sus observaciones. Más tarde, cuando el mundo comenzó a interesarse por el análisis técnico, muchos de sus principios fueron redescubiertos por operadores occidentales. Las velas japonesas se expandieron por los mercados financieros globales. Lo que había comenzado en los mercados de arroz del Japón feudal terminó convirtiéndose en una herramienta utilizada por bancos, fondos de inversión, traders profesionales e inversionistas particulares de todo el planeta. Pocas personas en la historia pueden decir que sus ideas permanecieron vigentes durante más de 250 años. La lección que el mundo sigue ignorando. Quizás la enseñanza más importante de Homa no tenga que ver con velas japonesas ni con patrones gráficos. Su mayor enseñanza es mucho más profunda. Él comprendió que los mercados son escenarios donde la naturaleza humana se manifiesta constantemente. La tecnología cambia, los activos cambian, las economías evolucionan, pero las emociones humanas permanecen sorprendentemente similares. El miedo sigue provocando ventas irracionales. La codicia sigue alimentando burbujas financieras. La esperanza sigue empujando a las personas a asumir riesgos excesivos. Y la desesperación sigue obligando a muchos a abandonar en el peor momento posible. Entender esto significa comprender una de las fuerzas más poderosas que mueven los mercados: el hombre que predijo la psicología del dinero. Más de 2 siglos después de su muerte, el nombre de Munehisa Homa continúa siendo respetado por traders e historiadores financieros de todo el mundo. No porque fuera simplemente un hombre rico, no porque realizara operaciones exitosas, sino porque fue uno de los primeros en comprender que el mercado es mucho más que números. Es un escenario donde millones de personas expresan sus miedos, sus deseos, sus esperanzas y sus errores. Mientras otros intentaban predecir precios, Homa intentaba comprender personas. Y quizás ahí reside el verdadero secreto de su grandeza. Porque los mercados cambian constantemente, pero la naturaleza humana rara vez cambia. Esa fue la visión que le permitió adelantarse a su tiempo. Esa fue la idea que transformó su vida. Y esa es la razón por la que, más de 250 años después, seguimos hablando del hombre que descubrió el verdadero secreto detrás del comportamiento del dinero. Si esta historia te sorprendió, imagina cuántos traders modernos utilizan herramientas creadas a partir de ideas que nacieron hace más de 2 siglos en los mercados de arroz de Japón.
La próxima vez que veas una vela japonesa en un gráfico, recuerda que detrás de ella existe una historia fascinante sobre psicología humana, disciplina y observación. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que los mercados están dominados por la lógica o por las emociones? Déjalo en los comentarios porque estaré leyendo cada respuesta. Si te gustan las historias de grandes inversionistas, traders legendarios y secretos financieros que cambiaron la historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque en el próximo video seguiremos descubriendo las mentes que transformaron para siempre el mundo del dinero.